Bueno, ya estamos de regreso y estamos ya en estudio además con Paula Benavides, directora de Espacio Público y también presidenta del Consejo, ¿no?, Consultivo para la, no sé cómo se llama, es como para Seguros previsionales de salud. Eso, para los seguros previsionales de salud. Así que vamos a comenzar conversando y preguntándote por otra cosa que no tiene que ver todavía con las ISAPRES, pero sí que tiene que ver con pensiones, y es que hay una encuesta que ustedes sacaron el fin de semana, donde ustedes comprobaban que la mayoría de los chilenos quieren que el 6% vaya a sus cuentas individuales. Bueno, buenas tardes Mónica y Ramón, también a quienes nos escuchan y muchas gracias por la invitación. Efectivamente, en esta encuesta, que es la segunda versión que hacemos de esta encuesta sobre pensiones, hicimos otra el año 2023, tratamos de medir las percepciones ciudadanas respecto de la discusión actual de pensiones, y uno de los elementos importantes que surge es la altísima demanda que tienen las personas para que en este Congreso, en el Congreso actual, se concrete la reforma al sistema de pensiones. Y el resultado que encontramos es que para un 89,6%, es decir, para casi todos los encuestados y encuestadas, es muy o bastante importante que la reforma se concrete ahora en este Parlamento. ¿Y la gente tiene más o menos claro, o al menos surge de ese sondeo, la sensación de ellos o la interpretación que tienen de por qué no se ha logrado concretar? Bueno, esa es una pregunta nueva que incorporamos ahora, y sobre todo también considerando que estamos en el tercer intento de reforma de pensiones, ¿no? Tenemos dos anteriores que no lograron prosperar en los dos gobiernos previos, y entonces quisimos tratar de entender la percepción que tienen las personas de por qué esto no ha ocurrido, por qué todavía no hemos logrado concretar la reforma al sistema de pensiones. Y al consultar sobre esos motivos salen dos cosas bien importantes. Primero, que la mayoría de las menciones se concentran en razones que podríamos decir de responsabilidades políticas. Un 22% de las personas señala que, o percibe, ¿verdad?, que hay ausencia de liderazgos que empujen estos acuerdos. Un 16% destaca el rol de la oposición, un 14% el rol del gobierno. Si sumamos esas tres, tenemos 52% de las menciones vinculadas a estas responsabilidades o ausencia de liderazgos en general para empujar los acuerdos en pensiones. Y el otro elemento que destaca de esa pregunta tiene que ver con que un 29% de las menciones plantea que las AFPs han tenido, digamos, un rol respecto de mantener las cosas como están actualmente. Es decir, se identifica que los grupos de interés en este debate tienen un rol activo más bien de mantener el status quo que de promover algunos cambios. Muy bien, pasemos ahora al tema de las ISAPRES, porque si lo ves, están todo el mundo hablando, todo tipo de expertos, todos los que han pasado por las 3 comisiones que hubo de expertos en esta materia, porque lo que no entienden las personas o lo que se anda tratando de zanjar es por qué todos aquellos actores que intervinieron en el proceso de devolución de estas platas, nadie hizo una simulación para darse cuenta que a algunas personas le iba a llegar cifras como 350 pesos, 900 pesos o menos de 1.000 pesos, que ha resultado ser una situación desagradable para los afiliados. Bueno, respecto del tema de ISAPRE, lamentablemente no puedo referirme porque es algo que vemos como un organismo colegiado, y por lo tanto para abordar esa materia debo verlo primero a nivel de consejo. Entonces pido mil excusas y encantada de regresar más adelante para poder ahondar en todos estos detalles si lo tienen a bien. Sí, pero lo que pasa es lo siguiente, no le estoy preguntando de algo hacia futuro, le pregunto de cosas que hicieron ustedes como consejo para establecer que esas platas esas cuotas fueran las devoluciones. Por ejemplo, ¿hicieron simulaciones? Mira, bueno, primero respecto de eso, el rol del consejo... Un poquito más cerca al micrófono. Perfecto. El rol del consejo es un rol consultivo, ¿cierto? Un rol consultivo y técnico respecto del proceso de aprobación de los planes de pago y ajuste de las ISAPRES. Y como consejo lo que se hizo fue, y que está disponible, ¿verdad?, todos los documentos, los informes que nosotros realizamos y las actas también, analizar cada uno de estos planes de pago en el marco de lo que la ley definía, ¿cierto? No estaba en nuestro rol proponer cambios legislativos en este sentido. Y
Y ahí en nuestros informes, ¿verdad? Ustedes pueden ver que nuestra propuesta fue de rechazar muchos de estos planes de pago y ajuste que tuvieron que ser revisados en muchos aspectos, ¿verdad? ¿Por qué? ¿Por qué se rechazaron? Por distintos elementos, por ejemplo, la configuración de las medidas de contención de costos, la forma en cómo estaban determinadas las primas extraordinarias, que luego de que fueron acogidos muchos de estos cambios, ¿verdad? Terminaron bajando sustantivamente. Es decir, hubo una propuesta original de cuánto iban a ser estas primas extraordinarias y luego esto tuvo que ser revisado, en algunos casos en 2 oportunidades, y terminaron rebajándose sustantivamente. Pero quisiera mantenerme en lo general, si me lo permiten, en este tema, para poder profundizar en más detalle luego de abordarlo como consejo, si les parece. Pero lo interesante es saber las atribuciones que tenían, en términos generales, para despejar la duda, porque hoy día como que todo el mundo se tira responsabilidades y el nombre del Consejo Consultivo igual sale a la palestra respecto de si podía hacer algo más de lo que se hizo. Entonces, dentro de ese marco de atribuciones, es bueno aclarar cuál era el mandato que tenían. Exacto. Y incluso sobre este mismo tema, en algunos casos en particular, y lo pueden ver en nuestros informes, recomendamos que se aceptaran montos mínimos, entre otros elementos. Entonces, lo recomendaron ustedes. En algunos de nuestros informes en específico hay temas vinculados con aquello. Pero en el fondo lo que quiero decir es que fue un proceso en el marco de un rol que es consultivo y técnico, de revisión detallada, y se hicieron numerosas recomendaciones que fueron mayoritariamente acogidas. Entiendo que el trabajo, el Consejo Consultivo lo hizo directamente con la Intendencia de Fondos, como que no participó tanto la parte política, podríamos decir, de la superintendencia. O sea, ¿podríamos decir que fue un trabajo estrictamente técnico? Vuelvo a reiterar, nuestro mandato es esencialmente un rol técnico apegado a lo que decía la ley y la normativa para revisar estos planes de pago justo, y así se realizó. Porque cuando leemos las declaraciones, por ejemplo, de importantes senadores o parlamentarios como el senador Juan Luis Castro, quien es además fue o era, o no sé si sigue siendo... Porque hoy día es Macaya. Claro, sé que fue el presidente de la Comisión de Salud durante mucho tiempo. Él dice que la responsabilidad cae justamente en la superintendencia y en el Consejo Consultivo, o sea, en las ISAPRES que proponen que hicieron sus propuestas, pero también en aquellos que aprobaron esas propuestas. Como te decía, Mónica, pueden ver ustedes todas las recomendaciones que nosotros hicimos en los informes que están públicos y que son recomendaciones técnicas y de carácter consultivo para que luego las definiciones le correspondieran a la superintendencia. Claro, nada de eso es vinculante. No es vinculante el rol del Consejo. Nada de eso es vinculante, solamente como un órgano consultivo, asesor y técnico. ¿Y conformado por quién? ¿Cuántas personas? 4, ¿no? Son 5 consejeros en total, sí. Por ejemplo, ¿qué hubiese pasado si la deuda, en vez de ser 1.200 millones que se estableció, ¿no es cierto?, hubiera quedado en 400 millones, en un tercio, como propuso una de las mediciones que hicieron el comité de expertos? Nosotros, como afiliados, ¿hubiésemos recibido más o menos? Porque hay toda una duda de cómo se hace el cálculo matemático de eso. Bueno, sobre ese mismo punto, de hecho, me tocó participar harto en el debate, digamos, a partir de un informe que hicimos anteriormente, pero les agradecería si pudiéramos ahondar en todos estos detalles, encantada de regresar. Pero ese informe, ese debate y ese informe lo hizo para el Consejo Consultivo. No, o sea, yo me tocó participar de ese Consejo Consultivo y previamente desde Espacio Público nosotros hicimos un informe respecto de la crisis de las ISAPRE, donde uno de los elementos que contemplamos fue que se discutió mucho la mutualización. Porque ustedes la apoyaron, entiendo, si mal no recuerdo. Así es, pero como te decía, encantada de regresar para hablar de ese cuéntenos tema. Del informe de Espacio Público, es un documento público que lo puede compartir, no está dentro del trabajo que hizo en el Consejo Consultivo. Bueno, el documento que hicimos en Espacio Público lo que buscaba era primero diagnosticar la crisis de las ISAPRE, la situación financiera con la que venían, la situación jurídica también de las ISAPRE, y en ese marco analizar la mejor forma para implementar los fallos y qué tipos de medidas podían haber. Y una de las medidas que se propuso ahí fue que para determinar el monto deudado se considerara un criterio de mutualización, que era un criterio consistente con la lógica con la que funcionan los seguros, es decir, que si uno aplica una tabla de factores distintos, hay planes que suben y otros que bajan, y mirar los efectos a nivel sistémico. Y evidentemente eso conducía a otros montos de deuda, fue la propuesta que hicimos, y hicimos muchas otras más, algunas fueron consideradas, otras no.
Ujú. Y eso hubiera implicado más o menos costos para los usuarios, eso es lo que no sé. Porque resulta que, por ejemplo, hay 1000 casos, ¿no? En mi caso particular no me devolvieron nada y me subieron el plan. O sea, yo salí para atrás. Pero hay otras personas, Ramón quedó con 3.000 Yo, pesos yo quedé con 3.000 al debe. al debe nada Mm. más. Porque le devolvieron una cantidad y le subieron menos. O 3.000 pesos más te subieron, ¿no es cierto? Bueno, así hay montones de casos. Si la deuda hubiese sido menor y con el concepto de la mutualización, por ejemplo, a mí a lo mejor no me hubieran subido tanto el plan, no me hubieran devuelto nada tampoco, pero a lo mejor no hubieran subido tanto el plan, o sea, habría salido mejor. Bueno, naturalmente el monto de la deuda es algo que incide en la determinación de la prima extraordinaria, ¿no? Porque el objeto de esa prima extraordinaria era tratar de generar, ¿verdad?, un cierto equilibrio financiero producto de todos los impactos que tenían los fallos, ¿no? Que es, digamos, aplicar la nueva tabla de factores a la baja, etcétera, más el pago de la deuda, en fin. Entonces, evidentemente que si el monto de la deuda era otro, los impactos y los cálculos de prima extraordinaria hubiesen sido distintos. Por ejemplo, eso que nunca terminamos de entender bien, había una diferencia entre la deuda que había que devolver y luego el impacto que había como en lo que uno pagaba mensualmente, que dejaba el sistema como con un 20% de déficit. ¿Cómo se generaba ese déficit? Bueno, y ahí me voy a remitir de nuevo a los Sí, informes de espacio público sí. y no en calidad de consejera del Consejo, por favor, porque Sí, por supuesto. como les decía, para poder opinar y profundizar en esos temas, encantada de regresar en otra oportunidad. Bueno, aquí habían distintos impactos, ¿no? Porque hubo 3 fallos de la Corte Suprema, 3 fallos que tuvieron impactos importantes. Uno fue el fallo GES, Ujú. que ordenó retrotraer las primas GES y por lo tanto regresar atrás en las primas que se habían alzado. Y eso implicaba una baja en los ingresos. Y por otro lado estaba el fallo de la tabla de factores. Y el fallo de tabla de factores ordenaba aplicar la tabla única de factores a todos los planes. Y por lo tanto eso también, y solo digamos en el signo a la baja, implicaba una baja en los ingresos. Antes habíamos tenido otro fallo que había congelado los precios base y eso después se resolvió con un mecanismo específico. Entonces hay un conjunto de elementos que surgen a partir de los fallos que impactan de manera muy relevante la estabilidad financiera del sistema y en definitiva lo que buscó la ley corta, más allá de las complejidades y los elementos que haya que ver o revisar. Yo creo que lo más importante aquí, esto es mi opinión personal, como digo, no como consejo, es que este tema hay que tomarlo con altura de miras. ¿Por qué? Porque aquí hay una inestabilidad muy importante en nuestro sistema de salud, no solo en el sistema privado, también nuestro sistema público enfrenta retos que son muy significativos y por lo tanto, claro, aquí hay expectativas que se generaron y hay una implementación que es compleja. Yo creo que si uno pregunta, nadie quería llegar a una ley corta. Este no es un escenario que era un escenario deseable y siempre, por lo tanto, cuando uno llega a un punto donde se postergan mucho los cambios, ya las soluciones de política nunca son las más deseables o las mejores. Y eso es algo que nos viene pasando en salud y también en pensiones, si podemos terminar de redondear ese tema. Y es bueno, es bueno ese alcance y ese cierre que hace al final, porque un poco apuntábamos en el bloque anterior cuando comentábamos con Mónica esta situación, indicábamos y recordábamos de cómo se fue judicializando todo esto a partir ya del año 2010, cuando el Tribunal Constitucional declaró inconstitucional la tabla de factores. Entonces, lo que reflexionábamos aquí es que han pasado 14 años en donde no se dio respuesta a este sistema hasta que explotó nomás, pues así de simple. Bueno, tal cual. Está a punto de explotar también el de pensiones, si no ya no explotó también, ¿no? Tal cual como tú dices, o sea, desde el año 2010, luego de ese fallo que declara inconstitucionales las normas, los incisos que estaban ahí regulando las tablas de factores, se instó a que se legislara sobre esto, porque quedó un vacío, ¿verdad?, en la ley, y eso hasta el día de hoy no se ha terminado de legislar, ¿no? Y lo que ocurrió después es que se dictó una circular de la Superintendencia de Salud, la circular del año 2019, que estableció la tabla única de factores para los planes nuevos, pero quedaron los planes antiguos con las tablas anteriores, múltiples tablas que sabemos que existen, más de 50.000 planes en total que tenemos, no tablas. Entonces, claro, hemos postergado las soluciones y se siguen postergando, no hemos tenido más avances tampoco. Se ingresó un proyecto que quedó comprometido en el marco de la ley corta recientemente
en septiembre, fue, sí. ¿verdad? Que es el que busca eliminar las preexistencias y hacer algunos otros cambios, generar un plan único de salud, etcétera, donde ahí se empiezan a discutir elementos un poco más estructurales, porque entendamos que la ley corta en realidad es como un pequeño parche que se dio para dar un respiro de estabilidad al sistema, pero todos los problemas estructurales persisten y mientras más oportuna sea una solución, mejores van a ser las respuestas que se puedan dar, al igual que en pensiones. Y al igual que en pensiones, y volviendo a ese punto, una de las cosas que se señala allí es que la mayoría de los consultados señalan que el 6% tiene que ir a la cuenta individual, ¿no es verdad? Es un sector mayoritario. Mi pregunta es si, tomando como lección todo aquello, uno debiera entender que ese es el meollo del asunto, ese es el problema y esa es la discusión central, o nos estamos quedando en la periferia de una cuestión que es casi ideológica, de 6, 4, 5, 3, 5, 4, póngale el número que quiera, o ese es el problema o no ese es el problema. O es el parche, como usted dice. Bueno, muchas gracias por la pregunta. Y sobre eso, la encuesta lo que muestra, como tú decías, es que por un lado tenemos que hay un 52% de las personas que fueron encuestadas que preferiría que el 6% fuera su cuenta individual, pero también vemos que hay un 43% que plantea que todo parte fuera un fondo colectivo. Cuando ahondamos en otras preguntas para caracterizar esto, vimos que un 57% de las personas estaba de acuerdo con que hubiese un aporte para quienes realizan labores de cuidado de parte de los demás trabajadores, que un 54% de las personas rechazaba que su pensión solo se financiara con recursos de la cuenta individual. Entonces, a lo que yo voy con esto es que este es un tema donde hay muchos matices y nos hemos quedado como en blancos o negros, como tú decías. Y en realidad lo que tenemos que hacer aquí es construir un equilibrio, porque vemos que en la ciudadanía de alguna forma existe una valoración del mérito individual, que quieren que se reconozca el mérito individual, el esfuerzo individual, pero también hay un reconocimiento a la solidaridad como un mecanismo que nos permite compartir riesgos. Un sistema de pensiones por esencia también es compartir riesgos, ¿no? O generar algunos grados o elementos de redistribución a ciertos segmentos de la población. Entonces, mi opinión acá, el desafío grande que tenemos en esta etapa es lograr encontrar ese equilibrio entre distintos objetivos del sistema de pensiones, donde se vean reflejadas diferentes miradas, no como blancos o negros, ¿verdad? Y en definitiva eso nos permita tener un sistema más robusto. Entonces, no quedarnos en las trincheras, sino que más bien construir equilibrio. Y eso va a depender de los liderazgos políticos y la voluntad que tengan en esta etapa, que son meses decisivos para la reforma. Está el compromiso en el protocolo de acuerdo que se suscribió en la Comisión de Trabajo del Senado, que se despache en enero del 2025 la reforma de pensiones, ¿no? Y por lo tanto, en estos meses, para que los liderazgos políticos logren reflejar estas distintas visiones y estos distintos objetivos que tiene que cumplir un sistema de pensiones y salgamos de las disputas más ideológicas, ¿cierto? Y de las discusiones meramente como de trinchera, y lograr construir un equilibrio y ir abordando y pasando, digamos, algunos checks en estos temas que arrastramos por tanto tiempo, que en pensiones, al igual que en salud, llevamos mucho rato de discusión. Hemos logrado avanzar sobre todo en el pilar solidario no contributivo, pero en el pilar contributivo hace rato que no podemos hacer modificaciones que son necesarias en un contexto de gran envejecimiento. Perdón, los famosos retiros del fondo de pensión le hicieron un flaco favor a la idea o al argumento de la solidaridad, para decir esto de que tu plata es tuya, entonces si es mía, se entiende de lógica elemental, si es mía, ¿por qué voy a tener que dar un 0,1, 0,2, lo que sea, de ese 6? Bueno, yo creo que efectivamente los retiros profundizaron una lógica individual, ¿cierto? Y de una manera muy, muy dañina además, porque básicamente con los retiros sabemos que hubo un perjuicio. Con los retiros en total más o menos se sacó un 25% de todos los fondos que se habían acumulado y se genera un daño enorme para las pensiones. Entonces, si ya teníamos dificultades para tener pensiones suficientes, con los retiros, digamos, todo esto se ahondó y la discusión además se polarizó aún más. Entonces, la tarea hoy día, en este mes de diciembre y enero, que se espera que se logre un acuerdo, creo que es superar eso y superar la polarización para poder construir acuerdos. ¿Y no será que la gente, ya desde el punto de vista de la opinión pública, se produce el mismo fenómeno? ¿No queremos asumir también los costos que requeriría en nuestro propio bolsillo el hacer un sistema más justo para todos? Y ahí incluyo las ISAPRES también, porque ahora, claro, nos quejamos de los pocos montos, nulos montos y lo que nos subió el ISAPRE, pero a lo mejor era lo único que todos nos pusimos de acuerdo para hacer que el sistema funcionara. Y a lo mejor renunciar a una parte de ese 6% que efectivamente todos queremos para nuestro bolsillo sería también
en parte importante para que el sistema de pensiones funcione. Y efectivamente, y los elementos solidarios nos benefician a todos de una u otra manera. Por ejemplo, la solidaridad que tiene que ver con las tremendas brechas de género que tenemos en nuestro sistema de pensiones, con que podamos tener un sistema más legítimo, donde una mujer y un hombre con igual saldo, igual edad tengan la misma pensión. Es decir, que no se castigue a la mujer por el hecho de tener una mayor expectativa de vida. O, por ejemplo, algo que también salió en la encuesta como un elemento valorado por las personas es que haya protección en caso de cesantía. Entonces, y esto ya se ha discutido en la Comisión del Senado, donde se está avanzando en temas de referéndum, no en los temas centrales todavía, pero en algunas otras materias, y se aprobó la idea de un seguro de laguna. ¿Qué significa eso? Que en caso de cesantía nuestras cotizaciones se mantienen, no se me genera una laguna por estar cesante, sino que solidariamente se cubre esa cotización. En este caso, con un financiamiento desde el Fondo Cesantía Solidario. Eso hace un mejor sistema para todos. A todos nos puede pasar un momento de cesantía, a todos nos puede tener que cuidar en algún momento de la vida también. Y así. Y eso hace más seguridad en las pensiones también. Son objetivos que se complementan, lo importante es salir de las trincheras. Muy bien, muchísimas gracias Paula Benavides, directora de Espacio Público, por conversar con nosotros.